planteando atacar el plan zonal, pues una serie de cuestiones que vamos a plantearle tanto al consorcio como, si podemos, a la Consellería meterle mano. Y sin más preámbulos, pues nada, os presento a Luis Miguel Cartagena, aquí mi compañero y estimable amigo, así que empieza. Buenas tardes. A ver, yo ya le comentaba a Juan que tampoco creo que sea momento ni lugar para extendernos mucho. Me ha comentado un poquito de hacer una exposición breve de las acciones que se están de momento realizando, lo que se está haciendo de momento, porque tampoco llevamos mucho tiempo. Y básicamente lo que estamos haciendo es estudiando todo el expediente del plan zonal en su conjunto de residuos de la zona 17 Vega Baja. Dado que eso ya de por sí ha sido un obstáculo muy importante porque el propio consorcio no nos quería hacer entrega del expediente, nos hemos tenido que personar en el expediente y finalmente, después de un tiempo, pues nos han dicho, de momento nos han dado, lo único que nos han admitido es darnos traslado del acta de la reunión celebrada, del acta de la Junta del Consorcio celebrada el pasado día 9 de abril, cuando finalmente el consorcio adopta la decisión de ejecutar la sentencia dictada en su día por el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Alicante, que es el que cambia y dice que el vertedero pues no se debe ubicar en Torremendo, sino que tiene que, además se avanza esa sentencia y dice que no es correcto haberlo adjudicado en Torremendo, sino que encima además confirma diciendo que tiene que hacerse y llevarse a cabo en Albatera. Bien, pues el consorcio echa por el camino fácil y dice, bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer y vamos a ejecutar esa sentencia. Y bueno, pues ese día 9 de abril en la reunión, que ya todos supongo que ya conocemos y recordamos, porque hasta incluso hubo una manifestación en las puertas del consorcio de la Diputación de Alicante, ese día es cuando se aprueba, no sabíamos siquiera, teníamos copia siquiera del acta para conocer exactamente qué es lo que había votado cada uno de los ayuntamientos y de los miembros del consorcio, y como digo, finalmente tras varias gestiones tenemos copia de ese acta. Ya sabemos exactamente lo que ha votado cada uno de los ayuntamientos, los que comparecieron a ese acto y los que no lo hicieron. Y en los que lo hicieron, por supuesto, en qué sentido manifestaron su voto. Respecto ya luego de esta cuestión, además, disponer el expediente administrativo entendemos que es algo además fácilmente entendible, básico para poder, a la vista del expediente, saber si se ha hecho bien o no se ha hecho bien, cómo se puede reclamar y cómo se puede impugnar en su caso. Lo digo esto porque tampoco disponíamos del expediente hasta que, a través de la asociación y distintos miembros, y también incluso a través del Ayuntamiento de Albatera, que también hay que reconocer que está colaborando bastante con el despacho y con la asociación, por lo que se me está informando, pues se ha facilitado bastante información, se ha facilitado gran parte del expediente. La última parte la hemos recibido concretamente la semana pasada. Eso es al menos lo que se le ha facilitado, creemos, al ayuntamiento, y el ayuntamiento a su vez nos lo ha hecho llegar a nosotros. No obstante, además de eso, que estamos estudiándolo y ya tenemos una gran parte está ya estudiado, revisado, y estamos terminando la última parte que se nos facilitó la semana pasada. Además de eso, y como ya Juan también creo que adelantaba, en su día o adelantado en este acto, hemos interpuesto el recurso contencioso administrativo en nombre de la asociación Albatera no vertedero frente al consorcio contra ese acto, un acto que, como decimos, que en principio es muy sencillo porque simplemente lo que hace el consorcio dicen que es ejecutar lo que dice la sentencia, pero es mucho más que eso, por supuesto que es mucho más, y ahí es donde vamos a intentar entrar e intentar impugnar esa decisión y todo lo que lleva aparejado, por supuesto. En cualquier caso, el recurso ha sido admitido a trámite. Se dictó decreto de fecha 5 de julio de este mismo mes, que nos ha sido notificado por el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Alicante, y admitió a trámite el recurso contencioso. Nos admite la personación y además da traslado inmediato al consorcio para que aporte copia íntegra, y esto es muy importante, copia íntegra de todo el expediente al juzgado. Tiene un plazo de 20 días para poder hacerlo, y una vez se aporte el expediente completo y dispongamos de él, es cuando ya formalizaremos, se nos emplazará para formalizar la demanda propiamente. Primero es un trámite, lo que hemos hecho hasta ahora, que es la interposición del recurso, y luego ya viene la parte más
técnica, se puede decir, con la interposición de la demanda y con la aportación de todos los documentos, incluido también, si fuera necesario, con documentos técnicos. Bien, estamos ya, como digo, personados en ese procedimiento contencioso, a la espera de que conteste el consorcio y aporte todo el expediente, y ya luego actuaremos. Además de esta vía, la vía judicial contencioso administrativa, tenemos otra vía también, que es la puramente administrativa, y es una vía que estamos estudiando, por eso decimos que es tan importante disponer del expediente administrativo completo para saber cómo se han hecho las cosas, si se han cumplido todos los requisitos, si no se cumplen, si podemos, en su caso, como decimos, recurrir o impugnar por algún defecto que sea subsanable o que no sea subsanable y que por tanto sea objeto, pueda ser declarado nulo el procedimiento en su conjunto. Y eso es lo que estamos estudiando, incluso con la propia con una serie de normativa europea, unas directivas que se han dictado hace ya unos años y que se debían de haber traspuesto con tiempo atrás por parte del Gobierno Nacional, pero que no se ha hecho con la suficiente antelación, pero no obstante, esas directivas son ejecutivas para todos los Estados miembros y, por supuesto, para España. Y ahí es donde estamos estudiando si se han cumplido los requisitos y los mandatos de esa norma. Como decimos, esta es la vía administrativa, vamos a estudiar todos esos trámites, si se han cumplido o no, y en su caso pues interpondremos un recurso de revisión de oficio de todo el procedimiento en su conjunto y en su caso pues solicitar o bien la nulidad o anulación de alguna parte o una nulidad total incluso de todo el procedimiento, sin descartar la posibilidad incluso de intentar anular incluso el propio plan zonal en su conjunto. Por eso también tenemos que estudiarlo todo en su conjunto, en su totalidad, y poder ver exactamente cómo se ha hecho, como digo, y en qué términos y si se han cumplido o no todos los trámites. Finalmente, decir que respecto de esta cuestión, que es todavía muy incipiente, lo estamos viendo y, como decimos, tenemos que ir analizándolo, estamos viéndolo, estamos también en contacto con otras instituciones para informarnos exactamente de un poco de los trámites que se han llevado a cabo, si se han cumplido o no todos ellos, y en su conjunto luego iremos ya avanzando. También decir finalmente que incluso estamos también viendo sentencias y jurisprudencia del propio Tribunal Europeo de Justicia que ya está dictando también resoluciones en este sentido, como comentaba anteriormente, por el asunto del recurso de revisión de oficio, y poder ver cómo, si fuera necesario, si fuera posible, explorar esa posibilidad, como decimos, de la nulidad total del conjunto, de todo el plan zonal en su conjunto, con lo que habría que empezar todo otra vez de nuevo y, por supuesto, dejar todo sin efecto. Por supuesto, también, como decimos, incluido la propia aplicación de la explotación, de la construcción y la explotación, el desarrollo de toda la gestión del vertedero en Albatera, y por supuesto incluido la solución transitoria que todo el mundo conocemos. Se ha establecido en Granja Cox, en Cox concretamente, y que está todavía también pendiente de verse si se han cumplido los requisitos necesarios para su validez. Por último, decir también que hay una vía, a Juan y a los miembros de la asociación también se lo hemos dicho en muchas ocasiones, que entendemos que es muy importante, y es la vía penal. La vía penal entendemos que es muy importante porque sería intentar personarnos en el procedimiento, lo consideramos muy importante, la personación en el procedimiento Brugal, juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela, que está tramitándolo. Lo que pasa es que, como es muy extenso ese procedimiento, tiene muchas piezas. Hay una pieza también que tiene que ver con el enterramiento de residuos en la curada, pero hay otras piezas que tienen que ver con el asunto de la corrupción, de la adjudicación del plan zonal, o sea, directamente con el asunto nuestro, y entendemos que es un procedimiento y es una vía en la que se puede obtener muchísima información a través de las diligencias penales, e incluso tomando declaraciones a los distintos funcionarios y los que han intervenido en todo, técnicos, funcionarios, en definitiva todas las personas que han podido tener algún tipo de intervención o decisión en todo el plan zonal en su conjunto, y luego la adjudicación a la empresa o a la UTE que finalmente se le ha realizado, que al final es la misma en la solución de Torremento
o posteriormente la que ha sido la definitiva, la última, que es la de la Albatera, es la que estamos combatiendo. Como decimos, esa vía es muy importante. El propio Ayuntamiento de Albatera ya ha interpuesto una denuncia por la vía penal y ya está trabajando en ese sentido, y por eso le pido a la asociación que tome una decisión cuanto antes, en el sentido de que puede ser muy importante disponer de esa información y, por supuesto, empezar a actuar en esa jurisdicción, que es una jurisdicción que da mucho juego y que puede también ayudar, ya no solamente desde el punto de vista penal, sino incluso obtener información para como decimos, la impugnación del procedimiento y del plan zonal en todo su conjunto. No sé si hay alguna cuestión que me haya podido dejar. Simplemente, quizás a lo mejor el asunto del informe de la salida de norma, pero si quieres lo puedes. Lo que tenéis que tener meridianamente claro cuando salgáis de aquí, que yo sé que esto es un poco denso y a veces es complicado entendernos porque hablamos un vocabulario un poco técnico, pero lo que quiero que tengáis meridianamente claro es que el acto de adjudicación en sí es complicado resolverlo, pero vamos a intentar anularlo. Directamente el acto de adjudicación, porque se han cometido una serie de irregularidades en el procedimiento de adjudicación. Pensamos que así es y vamos a intentar demostrarlo. Por otro lado, vamos a ir más allá, ya que nos ponemos al tajo, pues vamos a intentar impugnar, anular directamente el plan zonal, que es de donde bebe todo el procedimiento de adjudicación, es decir, que Albatera deje de ser Albatera y por extensión los municipios pedáneos como Cos y Granja, que por el tema de las zonas de transferencia deje ser considerada zona apta, y ese es un objetivo que nosotros creemos que puede ser factible. Lo que pasa es que lo vamos a estudiar. En cuanto al tema penal, como bien dice, y yo lo sé, Luis Miguel lo dice porque sabe, tiene experiencia en cuanto a cómo se tramitan los procedimientos. Un procedimiento contencioso administrativo, el que no haya o no conozca cómo funciona la administración de justicia, es un procedimiento, pues todos los procedimientos son largos y densos, pero un procedimiento contencioso administrativo, si cabe, es aún más largo. Un procedimiento penal da mucho juego. Se pueden pedir diligencias de instrucción, son más rápidos, es más ágil. Los jueces no hace falta esperar a la fecha de celebración de juicio, pruebas que no puedas tú por tus medios proveerte, las puedes pedir incluso al Ministerio Fiscal o al juez de instrucción para que las solicite, etcétera, etcétera. Nosotros teníamos un gran miedo porque hay dos soluciones, hay dos vías. Directamente impugnar el acto y decir que es nulo, pero claro, los procedimientos judiciales son largos y cuando eso se vaya a hacer efectivo, a lo mejor tenemos ya funcionando la planta de transferencia y el macrovertedero pues unos cuantos años. ¿La idea cuál era? La idea era pedir la suspensión del acto, es decir, oiga, como no sabemos si este acto es válido, si es válido surte efectos, pero a lo mejor es que no lo es, que es lo que estamos discutiendo en este pleito. Por lo tanto, suspenda la ejecución del acto. Pero eso que parece tan sencillo, no es así, porque conlleva el que tú pidas a una empresa, a un juez, que suspenda un acto administrativo que para una empresa le reporta anualmente 14 millones de euros, pues claro, puede resultar que el juez te dé la razón al final del procedimiento y te diga, sí, chavales, habéis hecho un trabajo estupendo, el acto es nulo y por lo tanto nunca se debería de haber ejecutado, o puede ser lo contrario, que nos diga, pues os habéis equivocado, no se debería haber suspendido la instalación de la zona de transferencia en el macrovertedero y por lo tanto se le tiene que indemnizar al empresario por el lucro cesante que ha dejado de obtener. Yo no sé en cuánto estaría cuantificado ese lucro cesante, pero imaginaros, pues si son 3 o 4 años a 14 millones de euros año, pues porque pasa que no. Y tenemos ahí un problema. El tema, la jurisdicción penal da la posibilidad de pedir al fiscal que lo solicite y nosotros adherirnos. ¿Eso qué conlleva? A que no habrían costas para la asociación. Con independencia de eso, yo sé que es prioritario, ya le he dicho en varias ocasiones y estoy ganando tiempo porque confío en que nuestros hermanos de Cos y Granja, la plataforma, y me consta que ya han pedido una reunión para abordar la cuestión, contraten con el despacho el tema penal, porque la idea es que se crucen entre Cos y Granja, se hermanen los despachos, es decir, que el despacho que elija Cos y Granja a nosotros nos lleve el tema penal
y a ellos nuestro despacho le lleve el contencioso administrativo. ¿Para qué? Porque siempre los humanos tenemos a mirarnos el ombligo. Entonces puede haber la tentación, que no debiera, pero puede darse, que un despacho solo piense en el futuro de Cos y Granja en la zona de transferencia, porque así se ha vendido la cuestión, aunque todos sabemos que es una cuestión que afecta a los 3 municipios, pero puede darse. Para evitar ese tipo de, de ofuscación en los despachos, pues consideramos que tanto el despacho que elija Cos y Granja como el despacho que ha elegido Albatera estén involucrados tanto en el destino de los 2 pueblos, que son vecinos nuestros, como en el nuestro propio. Entonces, una complicación y una interrelación y un trabajo mutuo a veces puede ser beneficioso. Así es que espero que eso se resuelva lo antes posible la semana que viene y te puedas ya personar en el procedimiento penal. De no ser así, pues nosotros ya te dije que íbamos a dar el paso. En cuanto al tema de la movilización social, ¿por qué es tan importante la movilización social? Los jueces no son máquinas, son personas, y las personas oyen, sienten, ven. ¿Qué ocurre? Que cuando tú ves que 3 pueblos se echan a la calle y empiezan a denunciar irregularidades, atropellos, abusos, pues no es lo mismo, al juez no le va a pasar lo mismo, porque la ley no es mera matemática, no son 2 y 2, 4, la ley es flexible, interpretable. Entonces, a la hora de aplicar esa ley, un juez se lo va a pensar 2 veces. Si ve pueblos, por ejemplo, Cos, Granja, Albatera, pueblos que están que no se movilizan, pues probablemente lo que vaya a pensar es que pues no es tan importante para la población, y por lo tanto la repercusión de esa sentencia no va a ser para tanto, y el juez eso pueda decantar la balanza. Entonces lo que hay que hacer desde la calle es empezar, yo sé que lo estamos haciendo, pero hay que hacerlo con más fuerza, hablar con vecinos, hablar con amigos, hablarlo en casa, porque estamos tratando un tema, aquí la plataforma de La Murada, que os agradezco lo que habéis hecho por nosotros, un mundo, saben de lo que estoy hablando, saben de los problemas con los olores, pero no os engañéis, eso es lo menos preocupante. Lo más preocupante es aquello cuyo efecto inmediato no se puede ver, que es la contaminación. La enfermedad no se produce de un día para otro, no se produce en 3 meses, ni en 5. A lo mejor pasa 1 año, 2 años, 5 años, y de repente vemos que nuestro padre o nuestro hijo está enfermo. Y como siempre digo, ese ya no será el momento de luchar, porque el daño, la herida ya está abierta. Hay que luchar desde ahora para evitar eso. Desde luego que seguiremos luchando los años que haga falta, pero que hay que evitar que la herida se abra. Porque, y os invito, que lo dirán, creo, que mañana tenemos una excursión con la plataforma de La Murada, con nuestros compañeros de La Murada, para ir a ver los efectos de una gestión descontrolada de una concesión administrativa. Cuando un empresario hace y deshace a su antojo, cuando no hay control por parte de la administración. No podemos esperar de una administración que haga bien su trabajo y que controle a un empresario, cuando resulta que en el procedimiento de adjudicación se presentan documentos falsos, aparentemente, se presentan estudios de impacto medioambientales modificados, que no hacen referencia a canales de agua potable, a conducciones de agua de riego, a barrancos, a zonas sísmicas, un absoluto desastre. Y yo, desde luego, en esa gente no puedo confiar mi salud, ni la de los míos. ¿Por qué es tan importante también la presión social? Porque el consorcio o esta adjudicación se puede, en mi humilde opinión, destruir mediante 2 formas. Una, que es la técnica, que es a nivel de juzgados, y otra, que es a nivel de calle. Es decir, oiga, en el consorcio somos 27 municipios. Usted piensa ganar con esto 400 millones de euros, que es una pasta, durante 20 años. Y a lo mejor en un futuro incluso le prorroga la concesión. ¿Qué pasa si nosotros conseguimos que de esos 27 municipios 14 se larguen? Se vayan, se marchen. Pues a lo mejor de los, de matemáticas no voy muy puesto, pues a lo mejor de 400 millones que este hombre espera ganar, dice, coño, es que la mitad de mis clientes se me han ido. Es que resulta que 400 ya no son, que son 200 o 190. Partir el consorcio en 2 es factible. Diga lo que diga la Diputación, diga lo que digan los ayuntamientos o los alcaldes afines a Diputación, la Consellería. Es posible. ¿Cómo se lleva a cabo?
reuniendo a los alcaldes que tengan claro y que sean afines y que sean solidarios a las causas de las plataformas o a los pueblos afectados, reuniendo a esos alcaldes. Ahí interviene mucho el trabajo del Partido Socialista, de la oposición, en nuestro caso, porque tendrán que reunirse con sus alcaldes afines. También interviene Coalición Valenciana, que deberá hacer una gestión encomiable con los alcaldes independientes, y el Partido Popular, desde luego, se tendrá que dejar ahí el cobre, batir el cobre porque bueno, es su partido quien está dominando Diputación y es el que tendrá que hacer también un trabajo bastante difícil, ¿no? Yo creo que, y lo sé, que los representantes de los partidos políticos, por lo menos en Albatera, son competentes. Son competentes y se lo van a currar, y que tienen interés. Y yo creo que lo podemos conseguir. Y si reunimos 14 ayuntamientos o 13 ayuntamientos que digan, nos vamos, nosotros vamos a tener una reunión en septiembre y vamos a invitar a los alcaldes. Este es el plan y nos queremos ir. Esta es la solución que planteamos y es posible. No va a ser viable. Sencillamente es que no va a ser viable. El empresario a lo mejor no sé si va a desistir o no, pero desde luego yo creo que no le va a quedar más remedio. Y el consorcio no va a poder subvencionar, por así decirlo, no va a poder sufragar el coste de las instalaciones. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nuestros deberes. Los partidos tienen que hacer los suyos, nuestros representantes políticos, pero desde la calle nos tenemos que asegurar que nuestros alcaldes se comprometan. O sea, lo que no puede ser es que convoquemos a los alcaldes a esa reunión y el día, por decirlo, el 20 de septiembre de este año, en la reunión diga el alcalde de Albatera, pues mira, no me convence, no lo tengo claro. No, yo es que voy a continuar en el consorcio. Eso no lo podemos permitir. Eso no puede pasar. Porque si nosotros dudamos, los otros van a dudar también. Nosotros tenemos que obligarlos y decirles, no, tú te vas a sentar aquí, vas a escuchar la propuesta o te la vas a estudiar y vas a trabajar. Y vas a intentar convencer a tus homólogos para que hagan lo mismo. Y si lo conseguimos, señores, si lo conseguimos, va a ser un golpe brutal. Pero brutal. Yo no sé si se van a poder recuperar, pero desde luego lo van a tener difícil. Y sin más rollos ni preámbulos, os voy a dar paso. Sí, coméntalo tú. No, sí, simplemente es a colación, a colación de lo que está comentando Juan sobre la posibilidad de que los ayuntamientos o determinados ayuntamientos se excluyan, se salgan del consorcio. Hemos hecho un estudio y vemos que sí que cabría la posibilidad, hay una serie de requisitos, pero que cabría la posibilidad. Efectivamente, jurídicamente, según el plan zonal, hay una serie de requisitos que son importantes, entre ellos uno muy importante que sería contar, dice, con una población que represente al menos a más del 50% total de la población de los municipios que estén incluidos en la zona, en este caso, del plan zonal. Estamos hablando de 27 municipios. Pues no estamos hablando del número de municipios, sino de la población que tiene que contar esa supuesta entidad que se quedase al margen, porque una cosa es salirse los municipios del consorcio, pero claro, lógicamente, si se excluyen del consorcio, tendrían que, en su caso, constituir alguna otra asociación, llámese vía mancomunidad, por ejemplo, que sí que vemos que cabría la posibilidad jurídicamente hablando, quizás, pero eso sí, como decimos, cumpliendo los requisitos. Dice que también otro de los requisitos del plan zonal sería que no cause graves daños a los intereses del consorcio, por lo que es un concepto también muy genérico, todos lo sabemos, y alguno más, pero básicamente entendemos que el primero sería contar con un número importante de municipios y especialmente de la población del total del conjunto del plan zonal, que como decimos somos los 27 municipios que componen la Vega Baja. O sea que sí que cabría la posibilidad, pero es muy importante efectivamente, como creo que dice Juan, contar con la voluntad política, por supuesto presionado siempre por los vecinos y los ciudadanos de cada uno de los municipios, para que a su vez, en su momento oportuno, cada uno de los responsables de cada ayuntamiento pues decidan y conformen ese nuevo organismo o esa nueva forma jurídica para gestionar los residuos, que creo que se podría hacer de una forma bien distinta. Ya se está estudiando, incluso se va a decir posteriormente cuál es la posibilidad técnica, y por supuesto con mucha menor afección al medio ambiente y a la salud de las personas. Nada más, gracias. En cuanto a
Bueno, como sabéis, hace aproximadamente un mes y pico, asistimos a un pleno en el Ayuntamiento de Albatera. En ese pleno pedíamos al Ayuntamiento una serie de cosas, una serie de compromisos, y bueno, al día siguiente de la celebración del pleno, el señor alcalde, el partido y los partidos de la oposición con representación política, Coalición Valenciana y el Partido Socialista, junto con miembros de la plataforma, nos reunimos en dependencias del Ayuntamiento y tratamos aquellas cuestiones que habíamos reclamado el día anterior. Conseguimos que se debatiera la cuestión, el alcalde reflexionó, entendió que nosotros sumábamos y no restábamos y se comprometió con nosotros a discutir o elaborar un documento, un convenio por el cual el Ayuntamiento se comprometiese a colaborar con la plataforma. La colaboración por parte del Ayuntamiento durante este tiempo, durante este mes, hemos estado negociando, intercambiando opiniones con el servicio jurídico del Ayuntamiento y bueno, ha sido muy positivo porque al final lo que se pedía, prácticamente el 100% de lo que se pedía, el Ayuntamiento ha estado bien concederlo. Por eso, por todo ello, tenemos que decir que a día de hoy a mí me han facilitado una copia del orden del día que se va a tratar, o por lo menos se va a presentar para aprobación en el próximo pleno. Y en ese orden del día, además de otras cuestiones que le pedíamos al Ayuntamiento, se va a tratar la aprobación de un convenio de colaboración económica con la plataforma. Colaboración económica que, bueno, es importante, porque lo tendríamos difícil solo con nuestras fuerzas llevar la cuestión al final. Y que en algunos casos pues, es de un 50%, de un 60%, de un 70%. Entonces, pues haceros saber que ese convenio se va a presentar para su aprobación. Confiamos en que el Partido Socialista y Coalición Valenciana apoyen la aprobación del convenio. Confiamos y yo creo que, porque contamos con su apoyo, yo creo que también van a tener a bien concedérnoslo y bueno, y seguir remando y luchando y dejándose la piel. Así que ya no me enrollo más y doy la palabra a los técnicos, en concreto a José Manuel Sellés, ingeniero, profesor de la UA, que os va a comentar un poco la cuestión del medioambiental, ¿no? El estudio de impacto medioambiental que van a hacer, que se les va a encargar, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, el avance que os voy a proponer, que vamos a realizar, es un estudio geológico, hidrogeológico detallado y hidrológico para ver el tema de inundabilidad, el riesgo por inundabilidad. Aparte de eso, el riesgo sísmico, dado que existe una falla muy cercana, que es la falla del Guadalentín, muy cercana al emplazamiento del vertedero. Ahí vemos, en la imagen que tenéis detrás, que además es vuestra, vemos el emplazamiento de lo que es el vertedero, que linda con lo que es el barranco de la Cueva. El barranco de la Cueva sería toda la avenida continua y aquí tendríamos lo que es la Rambla Sala. Pasamos al siguiente, por favor. Bien. En este plano de aquí vemos lo que es las ciudades de Albatera, los términos municipales de Albatera y Granja de Cox, y el punto B sería donde está el emplazamiento del vertedero. Bien, del emplazamiento del vertedero a Mos del Bou tenemos una distancia de 5 kilómetros, que sería lo que es la Rambla Salada. El punto B estaría a una cota de 200 metros y el punto A, donde estamos del Bou, estaría a 100, es decir, hay una diferencia de cota del orden de 200 metros, que aguas arriba significa que si hay alguna pérdida o derrame, pues eso puede provocar que por riesgo de inundabilidad vaya a parar a Mos del Bou directamente y en consonancia hacia la granja. Pasamos al siguiente. Vamos a ver la planta general del vertedero que tiene diseñada la adjudicataria. Esta planta tiene una serie de celdas, como van a ver, que es un vertedero de inertes, de residuos de construcción, un vertedero no peligrosos
que es el tema de residuos orgánicos, y luego unas balsas de lixiviados, que es humus, que es cuando se produce ese aplastamiento o presión de 40 metros que tiene de altura esa presa, porque son presas de materiales sueltos, pues genera unos lixiviados, que es ese humus o materia orgánica. El problema de ese humus es que, evidentemente, frente a cualquier elemento que sea impermeable, con el tiempo lo degrada y, evidentemente, se producen derrames. Esos derrames van a parar directamente a lo que es el barranco. Al margen de eso, como he dicho antes, dado que hay una cuenca, que es la de la Rambla Salada, estamos hablando de unos 20 kilómetros de cuenca de recepción de agua, con unas lluvias importantes de 100 litros por metro cuadrado, un aguacero de 20 minutos, pues hay un riesgo importante de inundabilidad. Eso hace que en un momento determinado ese talud de tierras, que son las curvas de nivel, pues quede en ruina o en colapso, ¿de acuerdo? Con lo cual, evidentemente, el riesgo es claro en cuanto a derrames. Y segundo tema es, al estar al lado de lo que es ese barranco, se puede producir por riesgo sísmico, dado que estamos en un grado de sismicidad 9 en la escala Richter, se puede producir una rotura de esa presa y, por tanto, un derrame o aterramiento hacia lo que es el propio barranco. Pasamos al siguiente, por favor. No, el primero, la siguiente página, el 9. Introducción. Bien, la introducción que queremos hacer, la elección del emplazamiento en una instalación de este tipo es muy importante y tiene que ver con los factores medioambientales que genera. Es decir, por ejemplo, pasamos a la página siguiente. Los factores ambientales de estudio que aparecen en cualquier declaración de impacto ambiental son los siguientes: geomorfología del suelo, es decir, los cambios en el terreno que puedan haber, la hidrología superficial, es decir, el grado de inundabilidad que se puede producir, la calidad del aire, eso es importante, ruidos y vibraciones, la flora y la fauna que queda afectada. Tenga en cuenta que hay una superficie de a lo mejor medio kilómetro cuadrado que va a quedar afectado por la instalación y por todo el trasiego de vehículos que transportan todo el tema de residuos. El tema del paisaje, el impacto visual que se genera, afecciones a la población como puede ser salud, infraestructuras, patrimonio cultural, en este caso no hay nada, y el tema de aguas subterráneas, es decir, que hayan acuíferos cercanos, como puede ser el de los suizos o un acuífero, el de la Rambla, el de la Sierra de Crevillente, que tiene 20 kilómetros cuadrados, que seguramente quedará afectado. Habrá que estudiarlo con los sondeos que tengamos que hacer, dónde están esos acuíferos y qué posibilidades hay de llegada de esos derrames o de lixiviados lleguen a esos acuíferos subterráneos, ¿de acuerdo? Habrá que ver el nivel freático que pueda tener esa rambla. Otro tema sería la gestión de residuos, la salubridad y luego el tema de olores, ¿no? Climas y uso del suelo. Nosotros, en el estudio que tenemos que hacer, nos vamos a centrar principalmente en tres temas: la geomorfología del suelo, la hidrología, que se refiere a la inundabilidad, y el tema de aguas subterráneas, en concreto el tema de acuíferos, dónde se localizan esos acuíferos y qué fluctuación puede tener. ¿De acuerdo? Venga, pasamos a la siguiente. Bien. La metodología, inicialmente nos vamos a basar en lo que es la normativa. ¿Qué normativa es la necesaria para decidir sobre el emplazamiento ideal? En este caso, el estudio de inundabilidad es fundamental. Tenemos una cuenca de recepción de unos 20 kilómetros cuadrados de agua que puede generar un caudal importante de avenida y, por tanto, un riesgo de llevarse parte de lo que es el talud de ese vertedero, de ese futuro vertedero. Entonces, hay un desarrollo de un Real Decreto, el 1481, de la Subdirección General de Calidad Ambiental, donde se dicen qué restricciones hay en la ubicación de vertederos a nivel de aguas superficiales y de aguas subterráneas. Y nos dice que no podrá ubicarse un vertedero en terrenos de dominio público, incluyendo los cauces de corrientes naturales continuas, como puede ser estos de barranco. Esto es un decreto, Real Decreto del 2001, que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. En el caso de vertederos de residuos no peligrosos, como es este caso,
se delimita por evidencias de cálculo y registros históricos las aguas por las avenidas que puedan tener en un periodo de retorno de 100 años. Es decir, nosotros lo que hacemos es coger los registros históricos de agua que han habido durante 25 años, calcular su proyección a 100 años y determinar el caudal de avenida. Ese caudal de avenida generará una inundabilidad y por tanto un riesgo evidente a parte de lo que es el talud del propio vertedero, al estar cercano al barranco, es decir, en la zona del barranco, ¿de acuerdo? En cuanto a márgenes legales, distancias mínimas, áreas sensibles o protegidas, se ha comprobado que existe lo que es el canal del Taivilla, que pasa justo, es un canal cerrado que pasa justo por el vertedero y que alimenta a casi 1 millón de personas de abastecimiento de agua. Ese pasa justo por lo que es el propio vertedero, el emplazamiento del vertedero. Esto no se puede aceptar desde el punto de vista legal, el que se pueda hacer esta infraestructura del emplazamiento del vertedero justo encima de esta conducción de agua potable tan importante de la mancomunidad. Segundo tema es el trasvase del canal, que es un canal abierto y que está a una distancia inferior a los 1000 metros de lo que es el propio emplazamiento. Dado que pueden haber rames del propio vertedero hacia ese canal, también es prohibitivo el que se haga ese vertedero en ese punto, que es el barranco del Ajuelo. Bien, en cuanto a hidrología, vamos a hacer un estudio de inundabilidad, como he dicho antes, donde indicamos que dicho vertedero no se puede emplazar donde se ha diseñado por las circunstancias del tema correspondiente a inundabilidad, como he dicho anteriormente. Bien. También vamos a hacer un estudio, como he dicho anteriormente, de sondeos, donde vamos a delimitar las zonas donde puede haber nivel freático y posible afección o distancias a lo que es el vertedero en planta. Ahí tenemos varios acuíferos que pueden quedar afectados. Haremos una campaña de unos 10 sondeos con unas profundidades entre 20 o 40 metros con el objeto de sacar el terreno, analizar ese terreno y determinar qué afección puede tener ese vertedero sobre ese terreno. ¿De acuerdo? Haremos también ensayos de permeabilidad para determinar lo que es el emplazamiento de la barrera geológica. Por decirlo de alguna manera, la permeabilidad del subsuelo también hace que ese emplazamiento no sea idóneo. Es decir, tenemos un terreno de material granular y por tanto es un terreno permeable. Dicho terreno permeable evidentemente genera que esos lixiviados pues tengan una salida directa hacia lo que es la propia rambla y por tanto contaminar a esos acuíferos, a ese canal, incluso llegar a lo que es el Mos del Bou, en caso de riesgo de inundación. Por último, el tema correspondiente a la peligrosidad sísmica, en el punto 3.3. Bien, la presa en cuestión, realmente el vertedero es una presa de materiales sueltos que lleva residuos sólidos orgánicos y también lleva lo que es agua, ponen los lixiviados. Entonces, el problema del sismo, tenemos un grado de sismicidad, como he dicho antes, de escala 9, de escala Richter, y con una aceleración sísmica importante. Aproximadamente pueden caber en dicho vertedero del orden de unas 300.000 toneladas de residuos. Claro, esos 300.000 toneladas de residuos con la peligrosidad sísmica que tenemos, que es una de las máximas en España, genera un movimiento de masa superficial por sismo que puede llegar al orden de 90.000 toneladas. Eso significa que moviéndose horizontalmente esas 90.000 toneladas generan la rotura de la presa y el aterramiento de lo que es el barranco. Luego, en principio, la solución adoptada en el proyecto de lo que es la presa de materiales sueltos no es la adecuada por el tema sísmico y por la falla que hay existente. Esa peligrosidad no se suele dar porque llegar a ese grado es complicado, pero existe y por tanto hay que tenerla presente. Luego, el emplazamiento en cuestión no es el ideal para lo que es el propio vertedero. Han elegido un sitio inadecuado por ese punto y por desde el punto de vista del riesgo de inundabilidad. El riesgo de inundabilidad es otro punto que es un riesgo natural
que puede producir, lógicamente, lo que es que parte del talud de tierras se sobrelleve y quede roto parte de esa presa de materiales sueltos. El siguiente, ¿puede pasar el siguiente? La siguiente diapositiva se refiere a la clasificación del terreno y va en función de los sondeos que vamos a hacer. En total haremos unos 8 sondeos de unos 20 metros o 40 y clasifica, según el coeficiente del terreno, en 4 tipos. En concreto, el nuestro, como es un barranco, tenemos un suelo granular suelto o suelo cosimo blando que da un tipo de terreno de coeficiente C igual a 2. Eso significa que lo que es la aceleración sísmica se multiplica por 2. Por tanto, todavía peor, es decir, es un terreno inadecuado para ubicar ese vertedero, dado su permeabilidad y su gran grado de sismicidad. Todo, en principio, son varios parámetros que hay que considerar y que técnicamente habrá que evaluar en los sondeos que tengamos que hacer. Esto que estoy comentando es un avance sobre lo que se va a hacer el estudio. Hasta que no tengamos datos reales de los sondeos y de tal, pues se podrá definir de mejor manera lo que es el trabajo. Es un poco, a lo mejor soy un poco pesado. Bien. Trabajos a realizar, que sería el punto 4. Bien, como he comentado anteriormente, vamos a ejecutar una batería de sondeos donde colocaremos unos piezómetros para identificar dónde están esas aguas subterráneas y para identificar el tipo de terreno que tenemos, incluso su composición química. ¿Eso para qué nos va a servir? Pues bueno, si en principio es, como he dicho anteriormente, desde el punto de vista sísmico, nos da un suelo tipo 4, que es un suelo granular. Segundo tema, el tema del nivel freático. Si el nivel freático es elevado, pues incluso la propia normativa de lo que es de residuos impide que pongamos un vertedero en zonas donde el nivel freático es elevado, a una distancia muy cercana a lo que es la base de la presa, por decirlo de alguna manera. Haremos una campaña durante un año del control piezométrico, que significa de la fluctuación del nivel piezométrico. ¿Eso qué significa? Bueno, aquí como hay periodos de sequía importantes, pues lógicamente habrá épocas del año donde tengas más lluvias y lo que es el nivel freático de la propia rambla se eleve. Esto significa que evidentemente es más cercano a lo que es la base de la presa y por tanto se puede producir un lavado de esa base de la presa, que es importante también considerar a la hora de desestimar dicho emplazamiento que viene proyectado. Bien, las posiciones de estos sondeos, vamos a hacer unas mallas de 100% y en cada malla colocaremos en el centro ese sondeo. Son 10 centímetros de diámetro y una profundidad que llegará a 40 metros de profundidad, ¿de acuerdo? Con extracción de testigo continuo. Y por último, en referencia a lo que es el presupuesto, indicamos aquí el estudio hidrogeológico afectando a acuíferos y barrancos, la hidrología superficial y análisis detallado del riesgo a la salud humana, generados por los vertederos, dado que dichos vertederos en este caso están cercanos a lo que son núcleos de población pequeños que son inferiores a 2 kilómetros, lo cual también la ley impide que se hagan estos tipos de vertederos a núcleos cercanos a núcleos urbanos, aunque sean pequeños. Y luego aquí vemos los distintos trabajos de campo que vamos a realizar. En total son 80 metros lineales de tubo piezométrico. Realizaremos, ya digo, entre 6 u 8 sondeos, muestras inalteradas para saber el tipo de terreno que tenemos y los metros lineales de sondeo a rotación he puesto 150, pero puede aumentar. Depende del tipo de terreno, podemos aumentar según salga el tipo de suelo. Y luego, en cuanto a trabajo de laboratorio, pues haremos una clasificación del suelo identificativa para el tema de la cohesión y para el tema de coeficiente del terreno, capacidad portante del subsuelo, si puede admitir dicho subsuelo esta presa, pues son unas presas de 40 metros de altura y veremos a ver si es posible admitirlo el subsuelo o no. Eso es importante. Y luego analizar también si hay aguas, analizar la calidad de las aguas,
a nivel de sodio, de nitrógeno, de fósforo, etcétera, etcétera. Y por último haremos los informes, que son el informe hidrogeológico y el informe hidrológico, que es el de estudio de inundabilidad, y además un informe que va a ser geológico y geotécnico, para ver si es apta o no el terreno a admitir esa presa. ¿De acuerdo? En la zona de transferencia, en principio, no lo tengo pensado. Sería en... ¿Qué sería? ¿En Cox? En principio no, pero vamos, si hay que hacer algún tipo de estudio, algún sondeo más, siempre y cuando se permita, porque claro, es otro término municipal. Habría que pedir permiso para ver la posibilidad de que se hiciera. Perdonadme si no me he extendido un poco, me he enrollado, porque claro, no me lo había preparado con suficiente antelación como para ello, y tampoco se ha hecho el trabajo para saber realmente cuál ha sido el tipo de terreno que ha salido ahí. Realmente, en el estudio lo que se va a hacer es desestimar de alguna manera el emplazamiento. Ese es el objetivo. Y la normativa permite que, conforme está ese emplazamiento a nivel de lo que es barranco, a nivel de sismicidad, a nivel de aguas arriba, etcétera, etcétera, hay suficientes parámetros como para desestimar dicho emplazamiento. Lo único que hay que demostrarlo o justificarlo mediante estudios técnicos. Entonces, yo creo que hay suficientes datos como para desestimarlo. Suficientes. Ahora, otra cosa es que desde el punto de vista, como ha dicho Juan, político, pues se haga caso. Pero realmente desde el punto de vista técnico sí que hay suficientes datos como para, sin entrar en evaluaciones de hacer sondeos, como para desestimar dicho emplazamiento. Eso sí que os lo digo. Y de hecho el estudio que hay en proyecto de la adjudicataria pues deja mucho que desear en ese aspecto, porque han asolado muchos temas de este tipo, que es lógico. Pero sí que es verdad que al estar aguas arriba de la población, pues hay una serie de derrames que, quieras que no, con el tiempo pues pueden llegar a ciertos núcleos de población y afectar a largo plazo siempre a la salud humana. Eso es importante, al margen de otros temas de inundabilidad. Ojo, al margen de otros temas de inundabilidad, incluso tema sísmico. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, antes de que empieces, únicamente quería dejar meridianamente claro, muy claro, cristalino, que si no se contempla en ese estudio de impacto medioambiental que hemos visto la ubicación de la zona de transferencia, personalmente nos vamos a encargar de que se lleve a cabo y vamos a luchar por todo. Ahora, Javi. Bueno, agradecer sobre todo a José Manuel, que ha venido voluntariamente a explicar el tema del estudio hidrogeológico y geológico. En cuanto a la planta de transferencia, pues incluirá si hace falta. También hay que ver también si se deciden a ponerla y ver dónde la van a poner, porque todavía no sabemos muy bien dónde la quieren poner. En cuanto al equipo técnico de la plataforma, hemos estado trabajando, José Manuel es fruto de ese trabajo, de reuniones para tener el presupuesto y demás, y poder tener una idea técnica de lo que podría pasar a la hora de la colocación del vertedero y el proyecto que vendrá. Y nosotros, por otro lado, hemos estado trabajando un poco en el tema de intentar transmitiros, porque esta asamblea o estas reuniones para transmitir al pueblo la información que va saliendo y sobre todo informaros de las luces y sombras que se están dando en este proceso, porque como sabemos y como dijimos en la última reunión, hay un gran problema de desinformación. Es decir, incluso para nosotros es muy difícil conseguir información de cómo está el estado de la situación y de por dónde se están moviendo tanto Consellería como Diputación como los alcaldes que son afectados, sobre todo Granja y Cox, Albatera y los demás del consorcio. A nivel de planeamiento, a nivel de ordenación, yo quería comentaros muy por encima, no me voy a detener, hemos estudiado lo que es el PIR, que es el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, el cual ha sufrido una modificación, digamos por la puerta de atrás, que se ha publicado este 21 de junio,
Esta modificación es la modificación que ha echado por tierra toda la voluntad de Granja y de Cox de blindarse ante la ubicación de la planta de transferencia. Aparte de esto, es un plan que desde Consellería y desde la Generalitat lo que está facilitando es una gestión de residuos totalmente irresponsable, porque lo que nos está llevando es hacia un modelo que va a conllevar a las incineradoras. Es una modificación que llega tarde, que llega sobre todo para blindarse ante las sanciones europeas que vendrán en el año 2016-2017, cuando entren en normativa nueva, y en la que han intentado incluir a paso cambiado y tarde, como ha dicho antes el abogado Luis Miguel, que intentar blindarse intentando introducir esa nueva normativa. Principalmente destacar, sobre todo que en el artículo 6, en el artículo 3 lo primero es que ligan cualquier tipo de instalación que sea dentro del plan zonal o para la gestión de residuos que dé servicio al plan zonal, lo ligan a un desarrollo, a un planeamiento urbanístico superior, intentando explicar un poco esa cuestión, de manera que se superpone a cualquier tipo de planeamiento local. Estamos hablando de que esta nueva ley impedirá que ayuntamientos como Granja, como Cox, como Albatera, a nivel urbanístico se puedan blindar siempre que pertenezcan al consorcio y se acojan al PIR, que es el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. A nivel artículo 6, relata más o menos los principios sobre los que se relata esta ley. Han introducido una serie de puntos novedosos, yo me lo leí anteriormente, me lo he vuelto a leer ahora. Y, por ejemplo, es interesante a nivel legal también, nosotros trabajamos sobre todo para aportar datos y pruebas al equipo legal para que ellos puedan tener material con el que trabajar. Hay que destacar que han introducido un punto que se llama el de la minimización de afección al paisaje, en el que yo creo que ese principio, en esta actuación o en este proyecto que se presentará, no lo va a cumplir, no lo cumplirá, y eso habrá que trabajar en ello. Sobre todo luego el artículo 7 habla de la jerarquía en la asociación de gestión de residuos, en el que directamente se debe, es un texto en el que habla de voluntades, en el que promueve la reutilización, se introduce el nuevo concepto de valorización energética. Es decir, la valorización energética ellos lo llaman así, pero de lo que están hablando realmente es de las incineradoras. No es correcto. Lo de incineradoras es un... habla de incineradoras y de biogás o de biocombustibles que se puedan sacar de eso, pero sobre todo de incineradoras, porque sobre todo la adaptación de la normativa lo que dice es que se tendrá en cuenta las instalaciones industriales existentes, en las que podemos calificar que son las cementeras, que son las que se van a utilizar para quemar la basura, digamos. Teniendo en cuenta eso, podemos interpretarlo de esa manera, yo creo que es importante. Hasta que se decida dónde se van a colocar esas incineradoras, la ley lo que habla es de que se tendrán en cuenta las instalaciones industriales existentes. Instalaciones industriales existentes que puedan realizar esa valorización energética, las únicas que conozco son las incineradoras que tienen las cementeras. No conozco ninguna otra. Si tú conoces alguna, me la digas. Las cerámicas. Entonces, a nivel provincial, aquí en la Comunidad Valenciana y sobre todo a nivel provincial de Alicante, las únicas industrias que son capaces de quemar esa cantidad son cementeras, porque aquí cerámicas, pocas. Vale, de acuerdo, gracias. Las zonas de influencia en las que se establecen no se ha producido ningún cambio. Digamos que sigue teniendo esos 500 metros lineales de afección, con lo que no se ha aumentado la afección del vertedero, y también se ha revisado la nomenclatura. Ahora ya no somos el plan zonal 17, sino que somos el 11A6. ¿Vale? El artículo 17, aquí estamos diciendo que son las instalaciones de valorización, incluida la valorización energética, habla de una serie de porcentajes que no se entienden demasiado bien, pero en el que dice que se tendrá que recuperar, no se autorizarán o no se permitirán que haya recuperaciones menores del 9% sobre la entrada de residuos, viendo lo orgánico. Eso no se entiende demasiado. Y luego sí que pone que, para adaptarse a la normativa europea, los rechazos no valorizables se limitarán al 44%, con lo que estamos hablando de una recuperación del 66%, las cuales no llega actualmente en ninguna planta de la Comunidad Valenciana.
Y en el artículo 19, que es también una cosa novedosa, o que por lo menos a mí la última vez se me escapó, es que se establecen dos tasas de cobro de la basura. Una se va a establecer a nivel de tasa urbana, que es la que va a tener la recogida, y otra es la tasa que se va a destinar a la gestión y al, digamos, el tratamiento de residuos a nivel mancomunado, es decir, a nivel de consorcio. Esa tasa es una tasa estable, es decir, todos los municipios van a pagar lo mismo, con lo que ese principio de solidaridad o el principio de quien contamina paga, ya no se, bueno, a mi entender no se cumpliría, porque estaríamos hablando de que municipios que van a tener el vertedero mucho más alejado van a pagar lo mismo que los que lo tengamos aquí al lado, para que lo entendamos. Vamos a pagar todos lo mismo. Torrevieja, que son los que más producen, Pilar de la Dada, que son los que más producen, van a pagar lo mismo que pagamos nosotros, o que pagará Granja y Cox. Por lo que el principio de solidaridad o el principio de tal sí que se cumple, porque vamos a pagar todos igual y les vamos a pagar a ellos el transporte, etcétera, lo que tengamos que pagar. Pero, no. En cuanto a la planta de transferencia de basuras de Cox y Granja, esa es la ubicación que está en el proyecto, por el que está luchando la plataforma de Granja y Cox, para que no se ubique en el polígono. Se encuentra a una distancia bastante reducida de las viviendas y sobre todo se encuentra muy cerca de lo que es el polígono deportivo de Granja. Bueno, este es pues para que saber un poco en qué situación se encuentra el tema del proyecto. El contrato ya se firmó, entonces lo que estamos ahora es a la espera, llevamos unas semanas de retraso para la puesta en marcha del proyecto de la planta de transferencia, que todavía se está decidiendo. Una vez que se ponga esa planta de transferencia, empezará el plazo en el que se tiene que también hacer el proyecto para la construcción del macrovertedero de Albatera. Es un poco, en eso estamos. Todavía están buscando ubicación para la planta de transferencia de Cox y Granja. Y luego, a nivel de impacto mediático, aquí, por ejemplo, hemos querido hacer un pequeño desglose de las noticias que han ido saliendo en prensa, solamente algunas que hemos destacado, para saber que, por ejemplo, aquí digamos que C4P ingresará más de 12 millones de euros cada año por el macrovertedero, y aquí ya se habla de una tasa unificada que pagaremos todos los municipios de 49 euros por tonelada. ¿Vale? En la segunda, aquí hablamos que una alcaldera pedirá a los alcaldes críticos un ente de residuos alternativos. Es lo que estaba comentando el abogado, de que realmente puede existir la posibilidad de crear una mancomunidad de municipios paralela a lo que sería el consorcio. Luego, en cuanto a referencia a Cox y Granja, en el que el Pleno modificará el Plan General de Ordenación, pues estamos viendo que según la normativa actual, el PIR, eso queda totalmente inhabilitado, inutilizado desde un punto de vista por lo menos urbanístico legal. ¿Vale? Y luego, una de las otras noticias es la de la otra planta de la Vega Baja, que es que se tiene que situar otra planta más. Estamos hablando de que la planta de transferencia de Cox y Granja se repite en las tres opciones que se presentaron al proyecto, a la adjudicataria. Estamos hablando de que, estando el vertedero aquí o estando en Torremendo, la planta de transferencia siempre está en el mismo sitio, en Granja y en Cox, en el polígono de Cox de la Legión del Cambio. ¿Eso qué significa? Pues significa, si lo interpretamos de una manera más o menos normal, es que la planta de transferencia nunca ha sido para las poblaciones de la costa. Esa planta de transferencia se coloca ahí pensando en la ubicación de Torremendo, nunca se coloca pensando en la ubicación de la costa, es decir, en la ubicación de Albatera, porque daban por hecho que se suponía que el vertedero iba a ir a Torremendo por a través de digamos, el acuerdo político que se llegó a través del consorcio con unanimidad para colocarlo en Torremendo. Eso denota un fallo en el proyecto y en la mejora que se aplica con esa planta de transferencia, con lo que ahora se supone, si se sigue al pie de la letra de la ley, esa planta de transferencia no puede ir en Granja y en Cox, tendría que ir a mitad de camino, porque todos los municipios de la costa se encuentran a más de 30 minutos de la zona de transferencia. ¿No? Y ya está, simplemente decir eso. Y bueno, aquí simplemente esta tarde con José Manuel estábamos hablando de lo que él hablaba de la afección. Este es el camino de acceso, estamos trabajando para hacerlo, para ver si podemos conseguir información de que es una vía pecuaria. En el pleno ya se habló de que el acceso, que es la vereda Orihuela, en el BOE de 1975 del 11 de noviembre, estaba calificada ya como vía pecuaria, y estamos intentando averiguar si realmente la podemos condicionar para obligar a que no se produzca el acceso al vertedero por esa zona.
Y luego la afección que estábamos hablando, aquí veis dos líneas, una línea roja y una línea azul, es la afección que dice la Confederación Hidrográfica del Segura que tiene un barranco. Según el escrito que tiene el Ayuntamiento, la Confederación Hidrográfica permite que no se puede construir nada a 100 metros de un barranco, es decir, por seguridad y seguramente por ecología y demás. Entonces hemos trazado dos líneas. Con José Manuel estábamos comentando, yo he trazado una línea roja que es a eje de barranco, que como vemos casi no tocaría el vertedero, no se vería afectado y se desarrollaría sin ningún tipo de problema por parte de la Confederación Hidrográfica. Mientras que la línea azul, que es el estudio que va a realizar José Manuel, estaríamos hablando de dónde se situaría, corrígeme, y es cuando esa zona es la que tiene que decidir la Confederación si admite o no lo admite. Normalmente un vertedero de residuos de estas características no es admisible. O sea, no hay ningún caso así. De inertes sí, pero de este tipo no. Bueno, pues ahí veríamos la línea azul, que simbolizaría esa afección, que tendría que sí, en este caso sí que cambiaría la morfología del propio vertedero, y dejando pues, más de la mitad de la parcela que se suponía que él delimita como zona de actuación, sin la posibilidad de ubicarlo. Es ahí donde estamos peleando, y también deciros que por parte de la plataforma estamos organizando para también llevar a cabo esta agrupación de alcaldes y poder salirse todos del consorcio y demás. Estamos organizando para septiembre-octubre un foro de residuos, el segundo, en el que, bueno, ahí podéis ver más o menos los puntos principales que se van a desarrollar, en el que se van a invitar a personajes vinculados con la gestión de residuos, tanto a políticos como a empresarios y personas como José Manuel, profesores de la UBA, que van a venir y nos van a explicar un poco cuáles son las alternativas. Se va a plantear una alternativa seria a lo que sería la gestión de residuos en la Vega Baja, de manera que los alcaldes puedan tener un poco el trabajo hecho de manera a la hora de poder decidir y ver que realmente hay otras soluciones. Y nada más, simplemente os dejo con Miriam, que os va a explicar el tema de las cuentas. En primer lugar, quiero agradecer el apoyo que Albatera No al Vertedero ha recibido por parte de las asociaciones y ciudadanos del pueblo y que colaboran y siguen colaborando con nosotros, tanto de forma activa como de forma económica. A día 26 de julio de 2013 tenemos unos ingresos que ascienden a 12.766,68 euros. De aquí se han descontado ya los 7.128,40 euros de gastos que hemos tenido estos meses como consecuencia de pagos varios, como abogados, eventos, facturas de camisetas, mecheros, etc. Quien tenga interés en ver estos gastos se puede acercar a mí y yo les enseñaré los respectivos justificantes. El desglose de los gastos es el siguiente. Tenemos para el contencioso administrativo 6.776 euros, del cual ya hemos pagado 4.000 euros. De la vía penal ascendería a otros 6.776 euros. Los procuradores sobre unos 3.000. Las tasas judiciales serían unos 1.000 euros, de los cuales hemos pagado ya 300. Un estudio geotécnico primero, que ascendería a unos 5.000 euros, y uno segundo, que ascendería a 435,60. Y un estudio de análisis ambiental e hidrográfico que ascendería a 4.999,44 euros. Luego hay que también mirar gastos en material, eventos, publicidad, de los cuales estimamos un gasto de 3.000 euros. Por lo tanto, necesitaríamos 30.987,4 céntimos. Nos faltaría por recaudar aún unos 14.220,36. De este desglose,
hemos descontado ya los porcentajes que hemos pactado con el Ayuntamiento de Albatera. Y me queda decir que Albatera no al vertedero aún necesita de vuestra colaboración, ya que hay que seguir cubriendo estos gastos que acabamos de desglosar. Tenemos que demostrar que nuestra sierra no es apta para la puesta en marcha de un vertedero. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, aquí tengo todos los recibos, todas las facturas, quien quiera saber más se puede acercar a mí. Y ya. Bueno, pues no sé si va a haber... Vicente, antes de que vengas, quiero que te comprometas con nosotros en que vais a hacer, ya sé que estáis más todavía, pero yo sé que os estáis volcando muchísimo, pero que tenéis que meterle cañita en su momento al alcalde de Orihuela. Confiamos en que vosotros más, ya sé que le estáis metiendo mucha caña, pero un poquito más. Y bueno, lo del tema que teníamos pendiente con la Rambla Salada. La Rambla Salada está ahí, es un tema que tenemos que tratar con él. ¿Lo vas a comentar ahora? Vale, pues entonces te dejo a ti, que entiendes más y lo explicarás mucho mejor. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar como siempre las gracias a la plataforma Albatera no al vertedero por la oportunidad de dirigirnos a nuestros vecinos de Albatera. Felicitarles por la gran labor que se está llevando a cabo, porque todos mis compañeros de la Murada, de la plataforma Vertivega, no hace ni un año estábamos tal día como hoy a casi 50 grados en la puerta del vertedero de Proambiente, pensando qué pasaba con la gente de Albatera, que es que no sabían que iban a colocar un chirimbolo, y nosotros allí desmadrándonos, perdiendo casi la salud, diciendo encima nos vamos a comer un segundo vertedero, no solamente estamos luchando por cerrar el cabrito este, sino que encima vamos a tener que luchar por otro. Claro que sí, hombre, tenéis todo nuestro apoyo, por supuestísimo que sí. Yo felicito por lo que estáis haciendo, porque como digo, en 8 meses esto era impensable y hoy ayuntamiento, plataforma, con sus más, con sus menos, se van consiguiendo muchas cosas. Un aplauso por eso. Luis Miguel no solamente es amigo personal, sino que es de la Murada y es el abogado de Vertivega. Entiende bastante de esto porque da ya mucho tiempo desde la asociación ASO Joven, de la cual formaba parte y sigue formando. Buena persona, muy trabajador y muy honrado. Decirle al señor Sellés, que estaba comentando lo de los 20 o 40 sondeos que haya, que después cuando vea, por favor, las imágenes que vamos a pasar, que son impactantes, que él decida si a lo mejor uno de ellos nada más lo va a tener que hacer por ahí por la Murada. Ahora me dirás después, por favor, José. Y bueno, pues quería comentar 2 cosillas básicamente. Parece cuando hablamos que aquí solamente estamos hablando del vertedero que vaya a hacer la UTDC España Ortiz en Albatera. Sabéis que está exactamente a la misma distancia de la Murada que del núcleo poblacional de aquí de Albatera. Y parece que nada más que hay una planta de transferencia en Granja y en Cox. Como si en la Murada aquello lo tuviéramos resuelto. Como si estuviera en el Quinto Pepino o en Barcelona. Señores, que estamos ahí al lado, ¿eh? Estamos ahí al lado. Lo que vais a ver ahora, seguro si alguien no ha estado pendiente en el Facebook, no le va a dejar impasible. No va a salir de aquí por esta puerta como antes de entrar a ella. Y lo que vais a ver, ni más ni menos que son evidencias de hoy, no de hace 1000 años. Que la planta de